Universidad Católica de Santiago Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Carrera de Enfermería. Tema: Sistema endocrino. Integrado por Chuzan de la Rosa, Joel, Cruz Choas Nayeli, Guayibaya Verónica, Gurumendi Barcodoménica, López Bravo Natalia y Sánchez Morante Xiomara. Objetivo general: analizar las generalidades fisiológicas del sistema y patologías endocrinas. Objetivo específico: explicar los componentes del sistema endocrino, identificar las patologías clínicas del sistema endocrino. Contenido: sistema endocrino, parte fisiológica. Patologías clínicas del sistema endocrino, parte semiológica. Datos estadísticos de las patologías en Ecuador, con sus prevalencias y las patologías clínicas. Buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy vengo a hablar sobre el sistema endocrino, glándula endocrina y sus generalidades. Esta glándula está formada por grupos de células secretoras rodeadas por tejido conectivo, el cual proporciona vasos sanguíneos, capilares, linfáticos y nervios. La parte secretora de la glándula está conformada por epitelio especializado que ha sido modificado para producir secreciones, y los productos secretados pasan al espacio extracelular situado alrededor de las células secretoras. Las glándulas endocrinas del cuerpo incluyen la glándula pituitaria, glándula tiroides, paratiroides, suprarrenales y pineal. Varios órganos contienen tejido endocrino que, aunque no constituyen una glándula endocrina por sí mismos, forman parte de la estructura del órgano. Así sucede en el hipotálamo, el timo, el corazón, el páncreas, el estómago, el hígado, el intestino delgado, entre otros. Las glándulas y tejidos endocrinos constituyen el sistema endocrino. La ciencia que estudia estas glándulas y todo lo que se relacione con las mismas se llama endocrinología. De receptores de membrana plasmática. La adrenalina, noradrenalina, péptidos y proteínas no son liposolubles, por lo tanto, no pueden pasar a través de la membrana celular. Los receptores de estas hormonas hidrosolubles se encuentran en la superficie externa de la membrana plasmática. Se necesita un segundo mensajero para trasladar el mensaje dentro de la célula, donde tienen lugar las respuestas hormonales. Hay diversos segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio y el inosol trifosfato. El segundo mensajero, mejor conocido, es la AMP. Al unirse una hormona a su receptor de membrana, se activan proteínas adenilciclasa, enzimas situadas en la superficie interna de la membrana. Entonces sintetiza AMP cíclico a partir del ATP en el citoplasma celular. El páncreas endocrino. El páncreas está formado por dos tipos de células con funciones diferentes: las células que producen las secreciones exócrinas y las células islotes de Langerhans. El páncreas humano tiene alrededor de 1 millón de islotes de Langerhans que están organizados alrededor de capilares, por lo que están muy vascularizados. Además, están inervados por fibras simpáticas y parasimpáticas. En estos islotes se encuentran tres tipos de células: las células alfa, beta y delta. Las estrechas relaciones entre los distintos tipos de células de los islotes permiten la regulación directa de la secreción de algunos tipos de hormonas. La insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. Las células betas de los islotes de Langerhans contienen glándulos rellenos de insulina que se funden con la membrana celular y expulsan su contenido a la sangre. Secreción y regulación de la insulina. El principal elemento regulador de la secreción de insulina son los niveles de glucosa en plasma. La glucosa actúa directamente sobre las células beta de los islotes pancreáticos, estimulando la secreción de insulina. Glucagón, efectos metabólicos. El glucagón es un polipéptido de 29 aminoácidos sintetizado y liberado por las células alfa de los islotes de Langerhans del páncreas. Al contrario de la insulina, eleva el nivel de la glucosa en sangre, es decir, es una hormona hiperglucémica. Hipotálamo hipoficiario. La hipófisis es una pequeña glándula de menos de 1 centímetro de diámetro y de 0,5 a 1 gramo de peso que se encuentra dentro de la silla turca del esfenoides. Está unida al hipotálamo por el llamado tallo de la hipófisis o infundíbula. Casi toda la secreción de la hipófisis es controlada por el hipotálamo. Esta es una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo. Hipotálamo, hormonas. El hipotálamo es una estructura nerviosa situada en la base del encéfalo, por debajo de dos tálamos, constituido por múltiples conjuntos de neuronas formando diversos núcleos. Hay unas neuronas especiales en unos núcleos específicos del hipotálamo que sintetizan y secretan hormonas liberadas y hormonas inhibidoras que controlan la secreción de adenohipófisis. Tropina, efectos metabólicos y sobre el crecimiento. A diferencia de otras hormonas adenohipofisiarias,
La hormona del crecimiento no funciona a través de una glándula diana, sino que actúa sobre casi todos los tejidos del organismo. Es una pequeña molécula proteica de cadena única que provoca el crecimiento de todos los tejidos del cuerpo capaces de crecer. Por lo tanto, la somatotropina es necesaria. Por otra parte, el crecimiento es un proceso complejo controlado por numerosos compuestos, entre los que se encuentran diversos factores de crecimiento y hormonas. Hormona estimulante de los melanocitos. Los melanocitos constituyen el 8% de las células de la epidermis y producen la melanina. Los melanocitos tienen unas prolongaciones largas y delgadas que transfieren gránulos de melanina a los queratinocitos, en cuyos citoplasmas son agrupados para formar un velo protector sobre su núcleo, evitando de este modo que el material genético sea dañado por la luz ultravioleta. Prolactina. Es una hormona producida por la hipófisis anterior y crea las condiciones previas para el cuidado de las crías de mamíferos, es decir, para el mantenimiento de la especie. Durante el embarazo, la prolactina, los estrógenos y la progesterona promueven el desarrollo del tejido de la glándula mamaria. Tras el parto, la prolactina, junto con el cortisol y la insulina, son necesarias para la síntesis y secreción de la leche. Hipófisis posterior o neurohipófisis. Hormonas. Durante el desarrollo embrionario, la hipófisis posterior está conectada con el hipotálamo mediante un conjunto de fibras nerviosas que recibe el nombre de tracto. De ahí el nombre de neurohipófisis que se da a esta parte de la hipófisis. De modo que las hormonas que se secretan en la neurohipófisis en realidad son sintetizadas dentro de los cuerpos celulares en grandes neuronas especializadas que se encuentran en el hipotálamo. Oxitocina. Es una hormona producida en el hipotálamo y secretada en la neurohipófisis. Tiene un efecto estimulante potente sobre el útero grávido, en especial en el final de la gestación, estimulando así las contracciones del mismo, además de su función de importancia especial en la lactancia, porque provoca la contracción de las células medioepiteliales que rodean los conductos de la glándula mamaria. Hormona antidiurética. Es una hormona producida en el hipotálamo y secretada en la neurohipófisis. La principal acción fisiológica de esta hormona es su efecto antidiurético. De ahí su nombre de hormona antidiurética. Como su otro nombre indica, la vasopresina también es un potente vasoconstrictor. Actúa principalmente sobre el músculo liso de las arteriolas de la dermis y de la circulación empláctica. En circunstancias normales, el aumento de la presión arterial inducido por la vasopresina es insignificante porque también induce bradicardia y disminución del flujo cardíaco, que tienden a compensar el aumento de la resistencia periférica total. Bueno, yo les voy a hablar sobre la glándula tiroides. Esta glándula tiene un peso de 10 a 20 gramos y está debajo de la laringe. Tiene dos lóbulos que se interconectan entre sí por un tejido llamado istmo. Está compuesta por una gran cantidad de folículos similares a sacos esféricos de un tamaño entre 20 a 900 micras. En su cavidad interior almacena una sustancia, una gran proteína, la tiroglobulina, que contiene en su interior aminoácidos que constituyen a lo que van a ser las hormonas T3 y T4. Las hormonas T3 y T4, estas hormonas contienen yodo. Así que para poder producir este tipo de hormonas se tiene que consumir una ligera cantidad de yodo, como 1 miligramo de yodo por semana. Estas hormonas son liposolubles y pueden atravesar la membrana plasmática de sus células por medio de una difusión. La hormona T4 ya estando en el citoplasma se va a transformar a lo que va a ser la hormona T3 para que haya una similitud de niveles de hormonas T3 y T4. Por tanto, va a haber un aumento de enzimas, de proteínas estructurales y otras sustancias. O sea que el resultado va a ser el incremento de la actividad funcional de nuestro organismo. Estas hormonas también van a aumentar lo que es la producción del calor y el consumo de oxígeno en los tejidos. Este efecto va a ser fundamental para funciones esenciales en el organismo, como la regulación de la temperatura corporal. La secreción va a depender de la glándula tiroides, que esta va a secretar estas hormonas gracias al hipotálamo, la cual libera la tirotropina que va a actuar sobre la adenohipófisis, y de ahí la adenohipófisis va a secretar lo que es la tirotropina hipofisaria, que va a actuar sobre la glándula tiroides, la cual va a secretar la T3 y T4.
La glándula paratiroidea son cuatro, dos superiores y dos inferiores, que se encuentran por detrás de la glándula y próxima a la glándula tiroidea. Son pequeñas, de 6 milímetros de largo, y esta glándula va a secretar y va a sintetizar la paratormona, que es una proteína pequeña de 84 aminoácidos y que va a tener un papel fundamental en el metabolismo del calcio. El metabolismo del calcio normalmente se lo va a inyectar por vía oral. Los principales productos que contienen este calcio son los lácteos y la harina. Normalmente se consume al día los 1200 miligramos de calcio, pero la mitad va a ser absorbida por el intestino delgado. Pero la absorción neta es de 165 miligramos, y cada día por medio de las heces vamos a eliminar lo que es 400 miligramos de calcio. El fosfato se encuentra en diferentes partes de nuestro cuerpo. Lo encontramos en el hueso y en tejidos blandos. También una cantidad pequeña se le encuentra en líquido extracelular. La ingesta de fosfato por día es de 1400 miligramos y la absorción neta por el intestino es de unos 900 miligramos. Aquí va a actuar la vitamina D, que va a ser considerada una hormona, ya que es sintetizada y va a circular por la sangre, donde se va a unir a un receptor, la cual va a formar un complejo. Una vez la hormona paratormona es secretada, esta va a circular libre por el plasma y se va a metabolizar. Su secreción se va a deber a la concentración de iones de calcio en el líquido extracelular. Cuando hay una ligera disminución del calcio, aquí la glándula paratiroidea va a secretar inmediatamente la paratormona. La secreción de la paratormona regulación es el control de la secreción de PTH y se debe a la concentración de iones calcio en el líquido extracelular. La secreción paratormona está regulada principalmente por la concentración de calcio extracelular, que es detectada por los receptores sensibles al calcio en las células de la superficie de la glándula paratiroides. De esta manera, cuando los niveles de calcio son altos, se activan los receptores, lo que suprime la secreción de la paratormona, mientras que cuando son bajos provocan un aumento en la liberación de la misma. La determinación de la paratormona se utiliza junto con la del calcio para evaluar los trastornos en el metabolismo del calcio. Metabolismo del calcio, papel de otras hormonas. La testosterona y el estradiol son necesarias para mantener la masa normal del hueso respectivamente. Los niveles de la testosterona en los hombres disminuyen muy lentamente a medida que se hacen mayores, a diferencia de la disminución brusca del estradiol en las mujeres, que se da después de la menopausia. Los glucocorticoides también modulan la masa ósea. Esta acción es más evidente en casos en los que aumentan el nivel de glucocorticoides en el organismo, o por un proceso patológico o por una administración farmacológica, lo que puede dar lugar a una osteoporosis. Los mecanismos celulares precisos que midan la acción de la testosterona, los estrógenos y los glucocorticoides no están muy claros. La glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos y cada una de ellas que se encuentra situada sobre el polo superior de un riñón, pesando alrededor de 4 gramos. Las glándulas suprarrenal son pequeñas, que tienen una función muy importante en el cuerpo, ya que producen múltiples hormonas que participan en el desarrollo y crecimiento y afectan a nuestra capacidad de manejar el estrés y regulando también la función renal. Las glándulas suprarrenales tienen dos funciones, una nerviosa y una endocrina. La función endocrina segregan hormonas que intervienen en la regulación del balance electrolito hídrico. La función nerviosa son que las glándulas permiten dar una respuesta correcta ante el estrés. La médula renal hormonas es la parte central de la glándula suprarrenal y representa el 20% de esta. Deriva de la cresta neural embrionaria y secreta sus hormonas como respuesta a la activación del sistema nervioso simpático.
Se localiza en la parte interna de la glándula suprarrenal, un órgano pequeño situado encima de cada riñón. La médula suprarrenal produce sustancias químicas como la epinefrina, que es la adrenalina, y la norepinefrina, noradrenalina, que participan en la transmisión de impulsos nerviosos. La glándula pequeña que produce hormonas esteroideas, epinefrina y norepinefrina, estas hormonas ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones importantes del cuerpo. Hay dos glándulas adrenales, cada una ubicada sobre cada riñón. ¿Qué estimula la médula adrenal? Bueno, la ACTH estimula las glándulas suprarrenales para producir y liberar las hormonas corticosteroides en la sangre. Adrenalina y noradrenalina, efectos generales. Los efectos fisiológicos de las catecolaminas de la médula adrenal son parte de una respuesta simpática global, ya que su liberación siempre se asocia a un aumento de la secreción de noradrenalina por los terminales del sistema nervioso simpático. Los efectos generales, ambas hormonas aumentan la presión sistólica y estimulan la frecuencia cardíaca y la contractilidad del corazón, y por tanto aumenta el gasto cardíaco, y las dos hormonas causan dilatación de las pupilas. La adrenalina reduce la presión diastólica como la consecuencia de la vasodilatación, sobre todo de vasos de músculos esqueléticos, mientras que la noradrenalina aumenta la presión diastólica por una vasoconstricción más generalizada. De modo que suele decirse que el propósito del sistema simpático es proporcionar una activación extra del cuerpo en estados de estrés. Es lo que se le llama la respuesta simpática del estrés. La adrenalina aumenta los niveles de glucosa en el plasma, en cambio que la noradrenalina apenas tiene efecto. La corteza suprarrenal, hormonas. Es la parte externa de la glándula suprarrenal y representa el 80% de esta. Dentro de la corteza suprarrenal existen 3 zonas constituidas por las células diferentes, la zona glomerular y la zona fascicular intermedia. Se secreta unas hormonas llamadas glucocorticoides en la zona reticular, que es la más interna y delgada, y secreta esteroides sexuales. Este conjunto de hormonas se le llama genéricamente corticosteroides o corticoides, por proceder de la corteza suprarrenal. Todas ellas son sintetizadas a partir del esteroide del colesterol y tienen fórmulas químicas similares. El colesterol es captado por las células glandulares de un modo directo desde la sangre, porque la membrana de estas células tiene receptores en donde se fijan las lipoproteínas de baja densidad que transportan concentraciones elevadas de colesterol. La mineralocorticoides son hormonas sintetizadas en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. El nombre del mineralocorticoide se debe a que estas hormonas actúan principalmente sobre los electrolitos de los lípidos extracelulares. La mineralocorticoides son hormonas creadas por las glándulas suprarrenales. Son 2 glándulas formadas piramidal, situadas en la parte superior de ambos riñones. Su peso promedio es de 4 gramos, pero aumenta significativamente en estados de estrés. Las glándulas suprarrenales están formadas por 2 tejidos bien diferenciados y cumplen distintas funciones. Tenemos la médula interna, que es la zona más interior de la glándula adrenal, que la médula adrenal se forma a partir de tejido neural y está formada por células nerviosas modificadas y fibras nerviosas. La corteza externa, la corteza adrenal, está controlada por las hormonas tróficas de las hipófisis, como son la ACTH y los factores del crecimiento. La aldosterona, efectos. Debido a su solubilidad en los lípidos de la membrana, la aldosterona difunde con facilidad hacia el interior de las células epiteliales de los túbulos de las nefronas en esos riñones. En el citoplasma de estas células se combina con un receptor citoplástico. El complejo receptor de hormona difunde el núcleo, donde da lugar a la transcripción de genes y formación de RNA mensajero. Este RNA mensajero difunde el citoplasma y origina
la formación de una o más proteínas transportadoras de sodio y de potasio. La aldosterona ayuda a controlar la presión arterial y mantener niveles saludables del sodio y potasio. Si se detecta un descenso en la presión sanguínea, la glándula suprarrenal es la que estimula por estos receptores de extensión llevando a la liberación de aldosterona, la cual incrementa la reabsorción de sodio en la orina, el sudor y la absorción en el intestino. El glucocorticoides. Los glucocorticoides son hormonas sintetizadas en la zona fascicular de la corteza suprarrenal, la cual es la parte más abundante de la glándula. Los glucocorticoides son hormonas de la familia de los corticosteroides que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la gluconeogénesis y la glucogeonólisis. Poseen además actividad inmunosupresora. Su acción reguladora se extiende también al metabolismo intermedio de grasas y proteínas. Los glucocorticoides tienen un efecto preciso sobre otras hormonas, de manera que favorecen su función. En este sentido, facilitan los efectos termogénicos y catabólicos de catecolaminas y hormonas tiroideas. El cortisol, efectos generales. Se une un receptor citoplástico y el complejo hormona-receptor entre el núcleo celular y modula la transcripción de genes y en muchos tejidos. Se libera como estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Sus funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre como glucemia. A través de la gluconeogénesis suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos. Además disminuye la formación ósea. Varias formas sintéticas de cortisol se unen para tratar una gran variedad de enfermedades diferentes. Actúa sobre el sistema nervioso central produciendo euforia y otros cambios de humor. Cortisol, efectos metabólicos. Las acciones de esta hormona consisten en regular el metabolismo de la glucosa, disminuyendo su utilización en los tejidos periféricos y aumentando la gluconeogénesis y los niveles de glicemia. Es una hormona fundamental en la resistencia del organismo del estrés. Son efectos sobre las proteínas, disminuye la síntesis de proteínas en el organismo, con excepción del hígado. Aumenta el catabolismo de las proteínas y el traslado de los aminoácidos desde las células, sobre todo en las fibras musculares, hasta el hígado. Efectos sobre los lípidos es que estimula la lipólisis, es decir, la ruptura de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, y la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo al plasma. También tenemos los efectos sobre los hidratos de carbono, es que disminuye la captación y utilización de la glucosa por las células, con lo que aumenta los niveles de glucosa en el plasma, entre paréntesis, glicemia. Cortisol, secreción y regulación. Es el punto central del control, es el hipotálamo, a partir de diversas situaciones de estrés, traumatismos físicos o emocionales, infecciones, intenso calor o frío y estímulo simpático intenso, etc. El cortisol a su vez inicia una serie de procesos metabólicos para aliviar los efectos nocivos del estado estresante y además ejerce un control negativo sobre la secreción de hormona liberadora de corticotropina y de corticotropina. El hipotálamo y la adenohipófisis respectivamente, que entonces disminuye la liberación de estas hormonas y como consecuencia también la de cortisol por la corteza suprarrenal. El cortisol también es la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares entre paréntesis glucosa en el torrente sanguíneo, mejora el uso de glucosa en el cerebro y aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos.
corticosteroides sexuales y sus efectos. La principal producción de esteroides sexuales se realiza en las gónadas, pero además de los mineralocorticoides y de los glucocorticoides, la corteza suprarrenal secreta también pequeñas cantidades de andrógenos débiles, como la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Es la cantidad de hormonas sexuales secretadas por la corteza suprarrenal de un adulto normal. Es tan baja que sus efectos son insignificantes. La mujer, los andrógenos suprarrenales contribuyen la libido. Asimismo, los andrógenos suprarrenales contribuyen al crecimiento prepuberal y el desarrollo del pelo axilar y púbito, y también en chicas como en chicos. Las distintas glándulas sexuales tenemos como el timo. El timo es una masa de tejido linfoide de forma aplanada y lobular que se encuentra por detrás del manubrio external. También tenemos la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula endocrina con un peso de 100 y 200 y se localiza por encima y detrás del mesencéfalo. Patologías clínicas del sistema endocrino. Como sabemos, el sistema endocrino es el encargado del metabolismo interno y también de la regulación intracelular, tanto en tejidos, órganos y sistemas, los cuales son responsables del funcionamiento. Su envejecimiento afecta a diferentes ejes en diferentes formas y sus velocidades cambian. El organismo suele volverse un poco más susceptible, fallando en sí su control. Existen diversos factores, tanto como ambientales, de nutrición, inactividad física, tabaquismo, permitiendo así la aparición de patologías. Patologías que vamos a ver tales como la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y el bocio. Hipotiroidismo. Se produce por la disminución de la secreción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroidea o por la disminución de las acciones de estas hormonas en tejidos periféricos. Etiología, vamos a ver el hipotiroidismo primario, en el cual este se desarrolla por la falla de la glándula tiroidea. Dentro de esto vamos a ver 3 puntos importantes. El primero de ellos es el congénito. Este se desarrolla en la etapa embrionaria. 2. El inmunológico. Este de aquí lo vamos a encontrar en el caso de lo que es el tiroidismo de Hashimoto. Y 3, vamos a ver en el caso de las iatrógenas. Esto quiere decir que se va a presentar por ablaciones quirúrgicas y por la radiación. Hipotiroidismo secundario es una falla por parte del eje hipotálamo-hipoficiario. Dentro de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, para una mayor comprensión, la hemos dividido en aparatos y sistemas. Dentro de ellos tenemos manifestaciones clínicas en el sistema nervioso. Se presenta el olvido, la disminución de la memoria, la lentitud mental, la depresión y la ataxia. La ataxia se suele ver en pacientes con degeneración neurológica, puesto a que estos tienen una pérdida en el control de los movimientos. Sistema cardiovascular. Se puede presentar la braquicardia, la hipertensión diastólica, la reducción del gasto cardíaco y también el derrame pericárdico. El aparato digestivo, vamos a ver manifestaciones clínicas como el estreñimiento. Aparato reproductor, vamos a ver en el caso de las mujeres la menorragia en ciclos anovulares y también las menstruaciones escasas por la deficiencia de la gonadotropina. Piel y franelas, vamos a ver que se va a presentar en la piel, es seca y un poco fría. Vamos a ver algo más notorio en el caso del rostro. Este va a estar un poco hinchado, va a tener un aspecto de piel pálida y escamosa. Vamos a observar la coloración de la piel. En este caso se va a poder ver anaranjada y las cejas van a ser un poco más delgadas. Examen físico del hipotiroidismo. Lo podemos realizar mediante la inspección, la palpación y la auscultación. En la inspección, observamos en la región anterior del cuello y nos colocamos frente al paciente. En la palpación, vamos a proceder a palpar la forma, el tamaño y la consistencia y la sensibilidad que presenta el paciente.
En auscultación vamos a ver que en algunos casos los pacientes presentan el bocio tóxico difuso. Este puede auscultarse mediante un soplo, en la cual produce por la comprensión arterial que tiene, debido a la presencia de una gran masa tiroidea. Generalmente en estos afectados con los soplos tiroides, el resto de las manifestaciones clínicas que conforman el índice de tirotoxicosis, lo cual hace evidente el diagnóstico. Diagnóstico de la hipotiroidismo. Diagnóstico confirmativo. Vamos a tener a la determinación de la T4 y de la hormona estimulante de la tiroides. También el test de estímulo de la hormona liberadora de la tirotropina. En este caso vamos a ver la diferenciación del hipotiroidismo hipotálamo e hipofisiario. Diagnóstico etiológico. Mediante la historia clínica del paciente, también por la exploración física, alteraciones hormogénesis de la tiroidea y también por la gamografía tiroidea y ecografía. Podemos observarla en la diapositiva. También por la valoración ioduria y también por la función aspirativa mediante una aguja fina. También por exploraciones neuroradiológicas. Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una hiperfunción de la glándula tiroidea. Se suele usar el término de tirotoxicosis para nombrar cualquier condición que tenga un nivel alto de hormona tiroidea. Etiopatogenia. La enfermedad de Graf de Bassendorf en las inmunoglobulinas estimuladoras de receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Bocio tóxico multinodular. Evolución del bocio multinodular no tóxico. Adenoma tóxico. Mutaciones somáticas activadoras por parte del gen del receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Sistema nervioso y muscular. El paciente va a presentar una hiperactividad, temblor fino muscular, reflejos osteotendinosos exaltados, nerviosismo y ansiedad. Sistema cardiovascular. Taquicardia, palpitaciones, fibrilación auricular y el roce sistólico de Max-Legmark. Insuficiencia cardíaca. En la piel y fanelas, la piel va a estar caliente, fina y sudorosa. En el pelo se lo va a ver un poco más fino y más friable. En el aparato digestivo, el paciente va a aumentar el apetito, también el número de posiciones. Su difusión hepática va a presentar una elevación por parte de las transaminasas. En el aparato reproductor femenino va a presentar alteraciones en la menstruación, también infertilidad y abortos espontáneos. Examen físico, mediante la inspección y la palpación. En la inspección, nos colocamos al frente del paciente en posición anatómica. Observamos la área externa de la glándula tiroidea. También observamos el aspecto de su piel, si está húmeda, suave, si presenta temblor en sus dedos. Y recordando también si el paciente llega a tener un aumento en sus reflejos y en sus ojos. Recordando que estas anomalías se suelen presentar en los pacientes que tengan la enfermedad de grave. Palpitación. Nos situamos en el área de la glándula tiroidea, logrando así detectar si ésta tiene un agrandamiento. Diagnóstico según la patología. En la enfermedad de Graf, mediante la exploración física, el bocio difuso y la oftalmopatía. Gamografía tiroidea, la captación difusa y aumentada. En la ecografía tiroidea, el bocio difuso. Inmunoglobulinas estimadoras del receptor. En el adenoma tóxico, en la exploración física, el nódulo tiroideo único y en la gamografía tiroidea, el nódulo va a estar caliente y la ausencia de la captación del resto de la glándula. En la ecografía tiroidea, el nódulo tiroideo va a ser único. Y las inmunoglobulinas estimadoras de la tiroides.
Realizados en laboratorios de diferentes ciudades del Ecuador, tenemos lo que es el hipertiroidismo, mayormente en Riobamba, pero también tenemos lo que es la ciudad de Quito, Bolívar, Loja y Guayaquil. En el género femenino presentamos un 57% y en el masculino con un 43%. Asimismo, también en estudios realizados en laboratorios de diferentes ciudades del Ecuador, tenemos en los pacientes con hipertiroides, en Quito lo que es el sexo femenino con un 86% y en hombres con una prevalencia del 14%. En el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tenemos la diabetes mellitus, diabetes 1, diabetes 2 y estacional. Aquí se han presentado 4.890 fallecimientos al año, con el 8 y el 10% de la población. También tenemos lo que son los tumores malignos en el páncreas, con una tasa mundial de incidencia que es de 458.918 casos y el 3.2 parece de esta enfermedad, puesto que en Ecuador se dieron 581 casos. También tenemos lo que es la hiperglicemia y la diabetes, que presentan un 2,7% de la población nacional de 10 a 59 años, siendo de población nacional, y con el 3.2% en el área urbana. En pacientes con prolactinoma, en Quito predominó en mujeres con un 83% de edad promedio, y en lo que es la región sierra, la mayoría correspondieron a macroprolactinomas con un 55%. Y con hipertiroidismo, en Ecuador se demostró que casi el 8% de adultos sufren con esta enfermedad, con una mortalidad de 184 pacientes, de los cuales 35 eran del sexo masculino y 154 eran del sexo femenino. Discusión entre las patologías con mayor impacto en el Ecuador según los datos estadísticos del INEC. Entre el 2014 y el 2016, los pacientes con hipertiroidismo se tenía una prevalencia en la ciudad de Quito, Bolívar, con un aproximado de 86% en el caso de las mujeres y un 14% en los hombres. Hasta que en el 2017 hasta el 2019, el hipertiroidismo generalmente en las ciudades de Riobamba, Quito, Bolívar, Loja y Guayaquil tuvo un efecto con una mayor frecuencia en las mujeres con un 57% y en los hombres con un 43%. En el año 2019, la diabetes mellitus y la diabetes tipo 1 y 2, junto con la estacional, presentó una tasa de fatalidad entre el 8 al 10% de la población total, con 4,890 fallecidos por año. En el Ecuador, el hipotiroidismo fue el más frecuente en el año 2016, demostrando que casi el 8% de la población adulta sufre de esta. Finalmente, alrededor del 2019, el hipotiroidismo, según el censo registrado por parte del INEC, estos datos demuestran que alrededor de 189 pacientes, de los cuales el 35% del sexo masculino y 154 por parte del sexo femenino. Conclusiones. Los componentes del sistema endocrino son aquellos órganos que se encargan de producir y secretar sustancias, denominadas hormonas, los cuales se dirigen hacia el torrente sanguíneo. Tienen la finalidad de actuar como mensajeros de forma en que se regulen las actividades de las diferentes partes del cuerpo. Las patologías clínicas del sistema endocrino. Estas afectan diferentes ejes en diversas formas y sus velocidades. Cambian donde todo el organismo suele volverse susceptible, fallando en su control. Tratamos patologías como diabetes, enfermedad de carácter crónico y tipo metabólico, producido por la elevación de los niveles de glucosa en sangre, o por alguna alteración absoluta o relativa de la secreción de la insulina. Bocio, afección en la cual la glándula tiroides se encuentra en tamaño aumentada de forma difusa, tanto uni o multinodular. Hipotiroidismo se produce por la disminución en la secreción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroidea o la disminución en las acciones de esta hormona. Y el hipertiroidismo, que es la hiperfunción de las glándulas tiroides. Recomendaciones para evitar enfermedades en el sistema endocrino. Evitar el consumo de esteroides. Descansar el tiempo suficiente. Una dieta sana y ejercitarse regularmente. Evitar el estrés.